Hey chicos, aquí Luigi de Maestría Sexual y hoy en este vídeo os voy a hablar sobre un concepto muy importante que todo faloculturista debería de conocer, ¿vale? Porque le ayudará en su camino hacia la excelencia sexual. Y se trata del edema, ¿vale? Me habréis escuchado seguramente hablar muchísimo del edema. Pues en este vídeo voy a entrar más en profundidad sobre este tema que es de vital importancia. Voy a hablar sobre qué es exactamente, cómo evitarlo o minimizarlo y por qué nos interesa evitar y o minimizarlo. Y también hablaré sobre lo opuesto al edema, que viene siendo un indicador fisiológico positivo. ¿Vale? Me habréis escuchado seguramente a lo largo de este canal hablar continuamente del edema, de cómo el Luigi Max no crea edema, ¿vale? Y voy a revelarte también por qué cree el Luigi Max, ¿vale? Es algo personal, muy personal, ¿vale? Y también me habréis escuchado hablar sobre cómo el Bassmate, me habréis escuchado hablar antes de la aparición del Luigi Max sobre maneras para evitar el edema con el Bassmate, ¿vale? Y aquí en este vídeo hablaré más en profundidad de este tema y por qué hago tanto hincapié en el edema, en el edema, en el edema, en el edema. ¿Por qué todos los testimonios positivos que recibimos del Luigi Max hablan del edema, de que no genera edema y la importancia de no tener edema durante nuestras sesiones, ya sean con ejercicios manuales, ya sean con herramientas, ¿vale? El edema, ¿qué es el edema? El edema es hinchazón, es eso, tal cual, es inflamación, ¿vale? De la misma manera que tú, por ejemplo, un día te caes, te generas una herida y esa zona se inflama, pues eso es el edema. El edema es hinchazón, es inflamación, es edema, es una retención de líquido, de pus, como quieras llamarlo, es hinchazón, inflamación, ¿vale? No solamente este edema se genera cuando estás bombeando el pene, también se puede obtener de otras maneras. Por ejemplo, los hombres que se realizan la inyección de ácido hialurónico en el pene, que es un procedimiento de engrosamiento, ¿vale? Es un procedimiento seguro, pero que yo no recomiendo porque queda un aspecto como muy gelatinoso, muy superficial, ¿vale? Se inyecta el ácido hialurónico debajo de la piel y ese grosor que se gana, sí, se ve visualmente bien, pero al tacto queda como muy gelatinoso. Y a mí en lo personal no me gusta. Los únicos casos en el que yo he visto que el ácido hialurónico queda bien es para los hombres que se han hecho una circuncisión y tienen poco pellejo alrededor del miembro. Entonces ahí sí, el ácido hialurónico igual puede quedar mejor distribuido, mejor repartido, ¿vale? Pero en sí no es una intervención pues que a mí me guste. Pues bien, los hombres que se han sometido a esta intervención hablan de que la mejor parte es el edema que experimentan justo después y que dura aproximadamente 3 a 4 semanas. ¿Qué es ese edema? Ese edema es inflamación, ¿vale? Se les inflama el pene, se les hincha más de lo que el ácido hialurónico les ha ayudado a engrosar. ¿Por qué? Porque se han sometido a varios pinchazones, varias agujas alrededor del miembro. Eso es un trauma que genera edema, genera hinchazón, genera inflamación. O sea, no solamente se obtiene, por ejemplo, bombeando con el Bassmate, sino que también se puede obtener, por ejemplo, con inyecciones, ¿vale? Ahora, ese edema no es crecimiento real. Ese edema remite al cabo de 3 o 4 semanas. En el caso de la intervención con ácido hialurónico. Ahora, con el Bassmate, después de bombear con el Bassmate, obtienes una ganancia inmediata, instantánea, ¿vale? De aproximadamente 1 centímetro en grosor. Eso es edema. Y mola porque tú puedes, o sea, yo usaba mucho el Bassmate antes de una cita. Antes de una cita que yo sabía que tenía altas posibilidades pues, de acabar en la cama con la otra, con la persona con la que iba a tener. Iba a la cita. Pues en esas citas, antes de quedar,
Pues yo me aseaba, me ponía guapo, me duchaba y en la ducha siempre bombeaba. Porque ganaba 1 centímetro en grosor y ese grosor, que es inmediato, dura aproximadamente 8 a 12 horas, ¿vale? Y eso es lo guapo del Bassmate, que te da ese resultado inmediato que va genial antes de tener relaciones. Ahora, ese edema remite, como dije, al cabo de 8 a 12 horas. No es crecimiento real, es hinchazón, es inflamación. Pues bien, no nos interesa el edema. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque si la presión está generando edema, mientras más edema genera, menos expansión interna. ¿Vale? Voy a repetir esto, mientras más edema, hinchazón, inflamación, genera la presión de la bomba, el Bassmate o la que sea, mientras más edema crea, menos expansión interna ha creado, ¿vale? O sea, mientras más gorda se te pone con el edema, con la inflamación, con el hinchazón, menos expansión interna se ha dado en las estructuras internas del miembro. Esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Entonces, con el Bassmate, lo que le ocurre a mucha gente es que llevan, por ejemplo, 1 año usándolo, ¿vale? Ganan en ese año 1 centímetro, pero dejan de usarlo 1 año, o sea, están 1 año empleando el Bassmate, ganan 1 centímetro. Están otro año sin usar el Bassmate y pierden 0,7 o 0,8. ¿Por qué han perdido eso? Porque obtuvieron lo que era edema. Ese crecimiento que pensaron que obtuvieron, esa ganancia de 1 centímetro, en realidad la mayor parte estaba compuesto de hinchazón, de inflamación. Era un hinchazón, el 80% de lo que habían ganado de ese centímetro en circunferencia era hinchazón, era edema. Y la ganancia real igual ha sido de un 10 o un 20%, es decir, de 0,1 o 0,2 milímetros. Esa ganancia se dio gracias a la expansión interna en las estructuras internas del miembro, ¿vale? Entonces, aquí vemos algo totalmente distinto, totalmente opuesto. Edema y expansión interna, ¿vale? Entonces, de la misma manera que ganáis 1 centímetro inmediatamente después del uso con el Bassmate, pues bombear continuamente el miembro con el Bassmate genera edema, ¿vale? Vais generando edema, vais generando hinchazón, 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 y ese hinchazón, cuando dejáis de usar el Bassmate, no remite de un día para otro, tarda tiempo. Como en la intervención de ácido hialurónico, ese edema no remite de un día para otro, tarda 3 o 4 semanas en remitir. De la misma manera, el uso con el Bassmate, el uso prolongado con el Bassmate que genera edema, no remite de un día para otro. Tarda 7 meses, 8 meses, 1 año, 1 año y medio, ¿vale? Sobre todo si lleváis mucho tiempo bombeando con el Bassmate, si lleváis 2 años, ese hinchazón, ese edema que habéis obtenido y que persiste después de que dejáis de usarlo, no va a remitir en un día o 2 días. Tardará, tomará su tiempo, ¿vale? Si habéis estado bombeando con el Bassmate 2 o 3 años o 4 o 5 como yo, ese edema remitirá en 1 año o 2 años, ¿vale? Y entonces veréis de que, hostia, la ganancia que yo había obtenido, que eran 3 centímetros, no son 3 centímetros. He perdido 2,3 centímetros. Y al final mi ganancia real ha sido 0,7. Eso es lo que a mí me pasó. Y por eso creé el Luigi Max. Porque me jodió mucho eso. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Esa es la cruda realidad. ¿Vale? Después de dejar de usar el Bassmate, me di cuenta que esos 3 centímetros que habían ganado, la mayoría era edema. El 80% era edema. ¿Vale? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque mientras más edema tengáis con una bomba como el Bassmate o con cualquier otra, eso significa que menos expansión interna ha habido. Ha habido, ¿vale? Entonces, si yo volviese atrás, obviamente usaría una herramienta como el Luigi Max que no genera edema, o bien
me tomaría muy en serio las prácticas que he recomendado en el pasado que minimizan el edema antes del uso con el Basmin. ¿Cuáles son esas prácticas? Una de ellas es el jelqing, ¿vale? Realizar el jelqing ayuda a minimizar el edema con el Basmin. Y eso es súper, súper, súper importante. O si no, vais a obtener hinchazón, ¿vale? Inflamación. El crecimiento interno, que es lo opuesto al edema, se nota. Es una sensación que si lleváis tiempo lo vais a notar. Van a haber sesiones con el Basmin que vais a decir, hostia, esta expansión me ha molado, me ha gustado esta sesión. Eso es una buena señal, porque indica que habéis obtenido expansión interna. Muchos que lleváis tiempo usando el Basmin sabéis a lo que me estoy refiriendo y lo sabéis muy bien. ¿Vale? Sabéis que es edema, que es expansión interna. Mientras más edema, menos expansión interna. Mientras más expansión interna, menos edema. Pues nos interesa esto de aquí. Mientras más expansión, menos edema. ¿Vale? Esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque si no te vas a ver en la situación en la cual todo lo que has ganado es superficial, se va a ir, es pasajero. Y no nos interesa eso. Ese es un motivo por el cual yo tengo una relación de amor y odio con el Basmin. Me dio buenos 3 centímetros, que me quedé wow, que me duraron tiempo. Pero ¿qué ocurrió cuando dejé de usarlo? Perdí el 80%. ¿Vale? Gané 3 centímetros, perdí 2.2. Materialicé de verdad 0.8. Y ese 0.8 lo gané con el Basmin. Y lo gané con el Basmin porque me proporcionó un grado, un porcentaje de expansión interna. Pero la mayoría, más del 80%, era superficial, era edema, era inflamación. ¿Vale? Por eso creé el Luigi Max. Y por eso hago tanto hincapié en lo de no genera edema, no genera edema, no genera edema. ¿Por qué no genera edema? Por varios motivos. Primero, es un funcionamiento eléctrico. Eso es importante para distribuir bien la presión alrededor de toda la bomba. Dos, lleva una funda mágica. En la funda mágica te protege del edema, ¿vale? Y luego la presión intermitente, el que tú puedas variar la presión continuamente, subirla, bajarla, mantenerla, bajarla, bajarla, mantenerla, subirla, bajarla más, mantenerla, subirla. Eso evita el edema, ya que está estimulando la circulación sanguínea. Eso es fundamental. Por eso creé el Luigi Max después de esto, después de lo que experimenté con esto. Y antes de Luigi Max ya experimentaba edema con el Basmin. Por eso he hablado en vídeos anteriores sobre cómo minimizarlo, cómo minimizar ese hinchazón. Ya lo he hablado en el pasado, por eso he hablado de que es importante tener una muy buena succión, porque si no tienes una buena succión, eso va a joder la expansión interna que nos interesa conseguir, ¿vale? Nos interesa hacer un poco de jelqing antes del Basmin porque eso va a minimizar el edema. Nos interesa bombear en un estado semierecto o en un alto grado de erección porque eso va a minimizar el edema, ¿vale? Entonces ya he hablado de eso con el Basmin antes de la aparición del Luigi Max, ¿vale? Y hablo más en profundidad de esto en un enlace que os dejaré debajo del vídeo en donde os enseño la prueba gráfica real de cómo se ve el edema y cómo se ve un crecimiento real, un crecimiento interno sobre mi propio miembro, ¿vale? Footage raw, crudo, la realidad, gráfico, ¿vale? Prueba real, prueba gráfica. Vais a ver que es edema, vais a ver que es una expansión real, que es crecimiento interno. Yo os lo enseño en el link que os dejaré debajo de este vídeo. Es muy importante que lo entendáis, muy, muy importante. Y ahí lo analizo detalladamente, ¿vale? Lo analizo detalladamente y ahí lo vais a entender. Por eso, señores, creé el Luigi Max. Por eso, después de experimentar edema y ver cómo perdí el 80% de mis ganancias, ahí fue cuando creé el Luigi Max. Y vais a ver la diferencia, ¿vale? En el vídeo que os enseño vais a ver cómo mi miembro con el Luigi Max es crecimiento real.
No es edema como con el Bassmate. Me vais a ver, mi miembro con el Bassmate, vais a ver cómo se hincha alrededor de toda la zona debajo del glande. ¿Vale? Entonces, nos interesa evitar o minimizar por completo el edema. Yo en el pasado he recomendado, he hablado sobre que hay que evitar las bombas de vacío. ¿Por qué? Precisamente por el edema. Porque una bomba de vacío te genera un edema que no es sano, es peligroso incluso. Toda esa retención es peligrosa, es inflamación. Las bombas de vacío te generan un edema peligroso para la salud del miembro. El Bassmate, gracias a la presión del agua, gracias a la presión hidráulica, te genera un edema que, aunque no es nada alarmante, no es nada peligroso, es contraintuitivo para obtener ganancias, para conseguir ganancias. Es contraintuitivo. ¿Vale? No es peligroso para la salud de tu miembro, pero es contraintuitivo para obtener ganancias. Entonces, ¿cómo es que de no recomendar bombas de vacío, al final, pues el Ujimax se puede usar con la presión del vacío, se puede usar con la presión del agua y también con la presión del vacío? ¿Por qué? Porque hemos cambiado las reglas del juego introduciendo la funda mágica. La funda mágica protege todo tu miembro, ¿vale? Cuando empleas el Ujimax desde la comodidad de tu dormitorio, viendo una película o lo que sea, tu miembro está en todo momento dentro de la funda mágica. La funda mágica envuelve a tu miembro y la protege. La protege del edema, ¿vale? Eso es fundamental. Eso te ayuda a obtener, por lo tanto, una expansión interna. Y además elimina, muy importante, la limitación temporal. Con el Bassmate puedes bombear como mucho en un día 10 o 15 minutos. Eso no es suficiente. Y con una bomba de vacío normal podrás bombear 5 minutos, porque si bombeas más, se te está hinchando más edema, más edema, más edema, y acabas viéndote como toda esa zona inflamada, que tío, que para ya, porque es que, tío, es peligroso eso. Tanto edema no es positivo. Entonces, eso es lo que obtienes con una bomba de vacío. Por eso al cabo de 5 o 10 minutos como mucho debes de parar con una bomba de vacío. Y con el Bassmate igual. No puedes estar 20 minutos ahí dándole que te pego, dándole que te pego. ¿Vale? Porque se te va a inflamar, vas a tener mucho edema. No es un edema alarmante que vaya a peligrar la salud de tu miembro, pero no conviene tanto edema. Pues con el Ujimax, gracias a que tu miembro está dentro de la funda mágica, minimizas al máximo totalmente el edema. ¿Qué significa eso? Que puedes tener una sesión de 40-50 minutos. Eso es importante. ¿Vale? Una sesión de 40-50 minutos, sin edema. Sin edema. ¿Vale? Gracias a tener una sesión sin edema, eliminas la limitación temporal. Puedes tener una sesión de 40 minutos, 50 minutos o incluso una hora. De hecho, el testimonio tan gráfico, tan brutal que compartí con vosotros del hombre que ganó muchísimo y que acabó en la Liga de los Superdotados, empleaba el Ujimax durante 50 minutos, 4 o 5 veces a la semana, durante 50 minutos. ¿Por qué se podía usarlo durante tanto tiempo? Porque no generaba edema. No generaba edema, era una expansión interna. Interna. No tienes el pene más grueso después, ¿vale? Porque todo es interno, no hay edema, es todo interno. Y además hay un programa de presión intermitente que está haciendo que tu miembro pues baje en presión, que la presión haga que tu miembro se contraiga, se expanda, se contraiga, se expanda, se contraiga, se expanda. Y todo esto mientras tu pene está protegido por la funda mágica, que evita totalmente el edema. Eso hace que puedas estar usando el Ujimax durante 40 minutos, 50 minutos o una hora. Elimina la limitación temporal, que es fundamental para obtener ganancias. ¿Vale? Es lógico. Si estás bombeando más, ¿vale? Vas a ganar más, obviamente, ¿vale? Y quedaros con esto. Si la presión no está
causando edema, la presión está expandiendo las estructuras internas del pene, específicamente el tejido esponjoso y los cuerpos cavernosos. Pero si la presión está generando mucho edema, entonces no está recayendo sobre las estructuras internas del pene. ¿Vale? Es simple y es obvio y lógico. Entonces, es por eso que es muy importante que entendáis qué es el edema. Si queréis usar el Bassmate, genial, hacedlo, pero incorporad algunas prácticas como las que he incluido, como las que he revelado en el vídeo titulado Los 7 secretos del Bassmate. Os lo dejaré debajo del vídeo. Os enseño básicamente maneras para que vuestra sesión sea más productiva con el Bassmate y os enseño también maneras para evitar el edema. Por ejemplo, hacer algo de jelqing antes del Bassmate. Eso es súper importante. ¿Vale? Entonces, podéis usar el Bassmate, pero tenéis que tener una estrategia para evitar el edema. ¿Vale? Y si no, pues usad el Luigi Max, que es lo que yo lo creé después, señores, de perder el 80% de mis ganancias. Es algo personal y esto no lo he compartido porque sabía que iba a recibir comentarios del tipo, no, es que has visto que eres un estúpido, eres no sé qué, eres no sé cuánto, esto no sirve, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 por eso lo mejor son ejercicios manuales, no sé. O sea, no quería escuchar esa mierda. No quería escucharla. Y por eso lo que hice fue trabajar con ahínco para crear una versión superior al Bassmate, para que me ayudara a recuperar lo que perdí con el Bassmate después de dejar interrumpir su uso. Lo fui perdiendo paulatinamente durante 2 años. Pero de la misma manera que lo perdí, lo volví a recuperar con el Bassmate. Y ahora son ganancias reales, permanentes y cimentadas. Y eso ha sido gracias a entender qué es el edema y que debo de evitarlo de cualquier manera. Entonces, bueno, si queréis entender más esto y cómo se ve en la prueba gráfica, prueba real, os lo voy a enseñar sobre mi propio miembro, os recomiendo que veáis el link que está debajo de este vídeo. Se os va a quedar muy claro qué es el edema, porque vais a ver cómo mi pene está hinchado, os lo voy a enseñar, y qué es un crecimiento real, interno, un crecimiento, una expansión desde las estructuras internas del miembro, es decir, desde el tejido esponjoso, desde los cuerpos cavernosos. Lo vais a ver claramente y es importante que lo veáis para que entendáis qué es el edema y cuáles son los síntomas y por qué es tan importante que lo evitéis. Os dejaré el link debajo de este vídeo. Sin más, os mando un fortísimo abrazo.